Bueno, ahí está grabando. ¿Cómo Sí. andan? Eh, Hoy van a tener una charla sobre medicina de la conservación que va a dar Juan. Juan es investigador del CONICET y trabaja hace tiempo asistiendo en el proyecto Yaguareté, trabajando con Agustín Paviolo y todo el equipo desde hace mucho tiempo. Y se especializó en su tesis doctoral en zoonosis. Vos corregime, Juan, si por ahí no uso la terminología corriente, adecuada, Mm. eh, que hacen a la salud animal y a la conservación de los animales silvestres, ¿no? Eh, Así que esa es un poco su especialización. Y bueno, Juan, lo que vos quieras agregar de esta presentación, dale nomás y cuando quieras empezar con la clase. Los Bu- chicos suelen interrumpir, cuando tienen preguntas suelen levantar la mano, yo puedo hacer el moderador. claro, porque vos sabés Si que no, acá no veo nada no los vas a ver, es de las un poco interacciones incómodo. con los demás. Así que si vos estás ahí, vos andás Yo frenándome. hago de moderador y si no, abran el micrófono, chicos, y pregunten nomás. Bien. Bueno, no sé si son interactuadas las clases o solamente uno habla y después al final preguntan. A mí Todo, me todo lo resulta que vos mejor, quieras. Si me querés vos resulta hacerle mejor preguntas a ellos, sí, me resulta mejor interactuando, que vayan frenando o vayan haciendo preguntas o por ahí yo voy preguntando si hay temas. No sé si son conceptos, tanto medicina de la conservación como una salud, son enfoques, no son ya, por mucho tiempo venimos diciendo que son novedosos o modernos, pero ya no, son ya desde el 90 que están vigentes, así que ya no serían tan modernos. Eh, pero bueno, no sé qué tan relacionados estarán los chicos al respecto, si alguno ya escuchó de estos conceptos, si quiere, podrían decir si saben de qué se tratan o si tienen una idea o qué se les viene a la cabeza, ¿no? Cuando escuchan medicina de la conservación, que es muy parecido, para el que no está en tema, es como decir biología de la conservación. Pero bueno, eso no sé si por ahí ya saben qué se les viene a la cabeza cuando piensan en estas terminologías. Más que nada quería saber si quieren alguno decir algo y si no, sigo. Bueno, escuché un ruido. Verena, A mí Verena se me primero. viene a la cabeza, por ejemplo, la zoonosis y ese estilo de cosas, ¿puede ser o no? Claro, sí, sí. Son parte de todo lo que tiene que ver con enfermedades, son partes, y bueno, lo que tiene de especial la medicina de la conservación, que en esta clase la idea es darles una idea de lo que es la materia, bien comprimida. Yo esta charla no la teníamos preparada para la materia, así que cuando Mario me dijo que sea un resumen, eh, y la materia es bastante comprimida, son muchos temas que vemos, hay mucha teoría, también con práctica, y bueno, yo traté de incluir a modo de resumen eh, todo lo que vemos en la materia. Que esta materia en otros lugares, hoy en día es una materia de la carrera de Biología de la Conservación, pero en otros también existe como carrera en sí, como carrera de maestría o como carrera de doctorado en una universidad en Chile, es de Medicina de la Conservación, donde la biología de la conservación hace de materia, ¿no? Así que es muy amplio, y ya van a ver por todo lo que lo integra, porque es amplio, ¿no? Este tema. Bueno, y primero, bueno, quiero contarles un poquito de qué se trata la materia. Este módulo proporciona el abordaje integral de las problemáticas de conservación de la biodiversidad en el contexto de salud de ecosistemas, considerando lo que hoy se denomina una salud o One Health, ¿no? La tríada hoy en día ya, lo vamos a ver más ahora en las definiciones, ya no se considera la salud como un factor individual, ¿no? De un animal o una persona, sino que son diferentes
factores que interactúan, tanto humanos como ambientales o animales, y que responden a todas las problemáticas de salud, y de ahí también las acciones para abordarlas. Entonces vamos a tratar de comprender los conceptos de medicina de la conservación y una salud como herramientas para el abordaje de la salud de ecosistemas en pos de la conservación de la biodiversidad y la salud global. Vamos a tratar de incorporar estos conceptos de definiciones, ¿no? Comprender cómo son las relaciones entre el hombre, las enfermedades y el medio ambiente, integrando la salud en los 3 niveles, como se muestra en este globito de la derecha. Lograr un entendimiento integral y multifactorial de la ecología de enfermedades y su impacto en la biología de la conservación. Y por último, reflexionar en el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas y su efecto en la salud global. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la materia. Ahora vamos a pasar a un repaso, ¿no? ¿Por qué necesitamos de estos enfoques, ¿no? Primero, hay muchos respuestas a este por qué, ¿no? Pero yo elegí acá algunos, como que el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas. Una zoonosis son las enfermedades que se comparten entre animales y humanos y que se transmiten entre estos, ¿no? Tanto de humanos hacia los animales como de animales hacia los humanos. O sea, el 75% de las enfermedades hoy conocidas se comparten entre humanos y animales. Después, hay más de 1 millón de especies en riesgo de extinción en el planeta. Por otro lado, el 60% de los patógenos humanos conocidos se sabe que provienen de los animales. Y por otro lado, acabamos de salir de una pandemia, y lo que esto realzó globalmente el debate nuevamente de una salud, ¿no? De la importancia. Si todos recuerdan cómo fue la pandemia, que de eso se trata una salud o One Health o la medicina de la conservación, es que no fue unicausal la pandemia, ¿no? Sino que atrás de la pandemia hubo tráfico de animales, consumo de animales, aglomeración en mercados de animales, contacto entre animales y personas, la aparición de un virus, ¿no? Que ese virus se adaptó a uno de los animales que estaba, una de las especies o varias especies que existían en ese mercado. Luego mutó, pasó a los humanos, se dispersó por todo el planeta, ¿no? Y luego mutó nuevamente y empezó a pasar de las personas hacia nuevas especies animales en todo el mundo. Entonces, de eso habla la medicina de la conservación o el enfoque One Health, que, en donde la ocurrencia de un evento sanitario o que afecte la salud, tanto poblacional como de ecosistemas, no es por una causa, sino que hay muchas causas que interceden y generan este efecto. Y bueno, vamos a repasar un poquito cuestiones que por ahí son básicas, que tal vez ya vieron en alguna vez, o por ahí alguna vez alguien lo buscó en internet, o en Google, o en el diccionario, ¿no? ¿Qué es la salud? ¿Qué se define por salud? No sé si alguno quiere definir qué es la salud, o qué saben, o cómo definirían el término salud. Bienestar general, capaz. Es O como bienestar quieran. biológico. Bien, Como equilibrio entre la mente, el cuerpo, también puede ser. por ese lado también va. Bueno, esa es la definición clásica, ¿no? Que es el estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? ¿Cómo evoluciona el concepto? Que no es solo la ausencia de enfermedad, que incluye un bienestar subjetivo y que está determinado también por factores sociales, ambientales, biológicos, y que el concepto es dinámico, no es estático. O sea, lo que es la ausencia de salud, tenemos para definir qué es la enfermedad, ¿no? La enfermedad es una alteración biológica objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Vos a una persona que tiene leptospirosis es una alteración biológica objetiva. ¿Qué tiene leptospirosis? No está ni isolado, no está empachado, ni está resfriado, tiene leptospirosis. Pero la dolencia, por otro lado, es una experiencia subjetiva de malestar. ¿Qué quiere decir? Que cada ser se enferma según
cómo responde su cuerpo. Hay personas que están con angina y no pueden levantarse de la cama, y otras personas tienen el mismo virus de angina que le produce la angina y puede ir a trabajar, ¿no? Bueno, el malestar sería el rol social asociado a estar enfermo, y la disfunción es la pérdida de capacidad funcional. O sea, si te martillas una mano o se te infecta una mano, perdés la capacidad funcional seguramente de esa mano. Bueno, estos son todos los que son terminología para poder definir qué es la salud, que es un poco aburrido, pero es necesario porque esto va a ir de modo creciente, se va a ir complejizándose, ¿no? Y el paradigma, hubo un cambio de paradigma. Antes, desde hoy en día que existen los conceptos de One Health o de medicina de la conservación, los paradigmas antiguos, se decía que la salud estaba centrada, la visión era que la salud estaba centrada en un individuo, en este caso en el humano, ¿no? Entonces, nada, era casi, no se buscaban otras explicaciones. Vos estabas enfermo y había que curarte. Había un médico para las personas o un veterinario y había que buscar la cura, que por eso se dice que la intervención era reactiva o curativa. Entonces necesitabas un antibiótico para curar esa dolencia. Pero luego con el tiempo, a través del progreso de la ciencia, ¿no? Nos fuimos dando cuenta de que no era así, sino que atrás de esa enfermedad o de ese individuo enfermo había un mundo, como les conté recién sobre la pandemia. Si hoy una persona tiene dengue, en ese momento se trataba el dengue, ¿no? Listo. Pero hoy en día, ¿qué se trata cuando hay dengue? Se descacharriza, porque ese dengue no aparece por sí solo, ¿no? Por un acto de magia, sino porque hay mosquitos circulantes, hay un ecosistema que le da la posibilidad al mosquito de criarse. Y bueno, y si nos vamos más lejos, también puede haber cambios climáticos, ambientales, con aumento de precipitaciones, temperatura, y bueno, ese es el paradigma antiguo o el tradicional, no veía a la salud de esa manera. Hoy en día el nuevo paradigma es integrado, donde es una sumatoria entre el ecosistema, las comunidades, las poblaciones, con una integración multidisciplinaria e intersectorial. Quiere decir que antes el médico trataba la enfermedad o el veterinario, hoy en día tenemos, no para el tratamiento de la enfermedad, sino para evaluar por qué sucede un brote de una enfermedad, por ejemplo, hay ecólogos, antropólogos, epidemiólogos, bioquímicos, veterinarios, médicos, bueno, una cantidad de disciplinas que participan. Y la enfermedad es un fenómeno sistémico, no es un fenómeno individual, ¿no? Es un fenómeno sistémico y ecológico, la ocurrencia de una enfermedad. Y la prevención se hace, y bueno, y antes lo que se hacía era una intervención reactiva y curativa, como les dije, y hoy se hace prevención. La prevención que, si se pone a pensar, el primer acto de prevención es el origen de la utilización de las vacunas. Pero otro acto de prevención es descacharrizar en el patio de la casa para eliminar los criaderos de mosquitos. Por eso es prevención, interfaz humano-ambiente-animal. Y bueno, ya no se hace a nivel individuo, como era que vaya el médico a tratar a la persona que se enfermaba en su casa, sino que se hace a escala local, regional y global. Y bueno, vamos ya más que nada a definir qué es la medicina de la conservación, ¿no? Es una disciplina que estudia las relaciones entre la salud ecosistémica, la biodiversidad y la salud de los seres vivos, o sea, humanos, animales, domésticos y silvestres. Y el objetivo es el estudio y desarrollo de las respuestas frente a problemas ecológicos complejos, preservando la biodiversidad, hábitats naturales, bajo el enfoque de la salud ecológica. Y tiene diferentes principios que la integran, ¿no? Como la salud ecológica, que se trata de la salud del ecosistema, que es una condición para la salud de todas las especies, las perturbaciones, todas las que se le crucen por la cabeza, deforestación, yo puse algunas, cambio climático, contaminación. Existen, se va a trabajar con especies centinelas, la fauna silvestre actúa como reservorio,
centinelas e indicadores ambientales. Todos estos conceptos los vamos a ir viendo más adelante. Y bueno, la pérdida de biodiversidad es el riesgo de emergencia de enfermedades y el efecto de dilución. Bueno. Y bueno, y en la integración une la biología de la conservación con las ciencias de la salud. Esto más que nada hace la medicina de la conservación y vamos a ir viendo las diferencias con una salud o One Health, que también es un enfoque integrado, pero busca equilibrar y optimizar de forma sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas, reconociendo que están íntimamente ligados e interdependientes. O sea, son muy similares, pero la diferencia está en sus orígenes. Y ahora en la próxima diapositiva lo vamos a ver. A diferencia de la medicina de la conservación, One Health trabaja con resistencia antimicrobiana, zoonosis, pandemia, seguridad alimentaria, cambio climático y contaminación ambiental. Y bueno, esto es lo que le decía, las diferencias y el origen. La medicina de la conservación aparece en la década de los 90, ¿no? A través más que nada de la parte científica, de la parte biológica y ecológica, desde las universidades, y una salud, más que nada, es una intervención desde la parte política y sanitaria internacional, ¿no? El énfasis de la biología de la conservación es la biodiversidad y los ecosistemas, la conservación de los mismos, y de una salud es la interfaz humano, animal y ambiente, donde en una participan biólogos, ecólogos de fauna silvestre, esto en sus orígenes, ¿no? Y en la otra son veterinarios de animales domésticos, médicos y epidemiólogos. La aplicación, se hace investigación para la conservación y la otra trabaja en políticas y programas de vigilancia epidemiológica, como son las entidades a nivel nacional desde SENASA o a nivel internacional la OMS o la OIE, Organización Internacional de Epizootias. El objetivo de medicina de conservación es el ecosistema comunidad y de una salud humanos, animales y ambiente. Y bueno, como ya les dije acá anteriormente, las instituciones que participan, por un lado son las academias y la ciencia para la conservación, y por otro lado son organismos internacionales de salud y política sanitaria. O sea, la medicina de la conservación es la base ecológica y científica sobre la que se construye el enfoque político y operativo de una salud. Son complementarias, pero no son competidoras, ¿no? Y hay una diferencia conceptual. Es como que una va para un lado y la otra va para el otro, pero las dos tienen el mismo fin último. La medicina de la conservación tiene como el objeto proteger la biodiversidad y los ecosistemas y desde allí la salud global. Y One Health o una salud tiene como objetivo optimizar la salud humana, animal y ambiental de forma integrada y desde allí en la conservación del medio ambiente. Hago esta diferencia y esta explicación, si bien la materia es sobre medicina de la conservación, pero bueno, es un concepto que no está desligado del concepto de una salud, y la materia vamos a ir a ver todos los temas más desde la mirada de medicina de la conservación, desde la conservación, desde el estudio de la salud para la conservación, y no tanto de lo que son programas políticos sanitarios, ¿no? Que eso es más que nada el enfoque de una salud. Ya si esta parte de medicina de la conservación por ahí puede ser un poco aburrida viéndola así, les prometo que la materia es mucho más divertida. Imagínense si fuera solo de una salud. Bueno, y tenemos más definiciones, ¿no? Que vamos a ver desde el espectro de la salud, desde lo individual a lo global o en escala creciente de complejidad, donde está la salud humana y animal, que tienen la misma definición, uno para animal y otro para persona. Ya integramos, cuando empezamos a ver la salud desde una forma ecológica o sistémica, acá entra en juego la salud ecosistémica, que es la capacidad de un ecosistema de mantener su estructura, sus funciones y servicios a lo largo del tiempo. Y los ecosistemas, como sabrán, pueden ser ecosistemas naturales o artificiales. Una pecera puede ser un ecosistema, una laguna es un ecosistema, o la Amazonía es un gran ecosistema.
Pero la salud ambiental, más que nada, se refiere a la salud global, donde está integrada por todos los ecosistemas que están en el planeta, donde hay condiciones del entorno físico, químico y biológico que afectan a la salud de todos los seres vivos, ¿no? Y también condiciones de la intervención humana. Y bueno, y abajo están las disciplinas actuantes en cada una de las saludes, para que vean como ejemplo. Y por otro lado está la salud ecológica, que entre todas están conectadas y unas hacen parte de la otra, ¿no? La salud ecológica, que recién hablamos de salud ecosistémica, es diferente y ahora van a ver por qué. Si bien los nombres son muy parecidos, pero bueno, una depende de la otra, ¿no? La salud ecológica es la definición, es la disciplina que estudia la interdependencia entre la salud humana y el equilibrio de los ecosistemas. O sea, el aire, el agua, la tierra, busca una relación armoniosa donde la conservación de los recursos naturales y la reducción de contaminantes químicos son fundamentales para prevenir enfermedades humanas y proteger la biodiversidad. Acá esto es importante que les lea esta definición, porque ya no estamos hablando solamente de patógenos, sino que estamos hablando de contaminantes químicos, ¿no? Que no solamente los microorganismos patógenos son los productores de enfermedad, como ya sabrán, el glifosato, ¿no? Y como, por ejemplo, de contaminante químico, y un montón de contaminantes químicos como metales pesados, agrotóxicos, y muchísimos más, son productores de enfermedad, tanto en animales silvestres, domésticos, como en personas. Y bueno, y acá, ¿cómo se relacionan? La salud ecológica sería el marco conceptual. Define qué significa que la naturaleza esté sana o esté enferma. Entonces, proporciona la base teórica para evaluar la salud ecosistémica y orientar a la medicina de la conservación. O sea, son los conceptos, la salud ecológica. La salud ecosistémica es la evidencia, o sea, son los indicadores concretos, como la calidad del agua, la conectividad de hábitat, o las especies clave, como especies indicadoras, especies reservorios, y bueno, y otro tipo de especies de hospedadores que nos van a indicar qué está sucediendo en ese ecosistema. Traduce la salud ecológica en datos observables que la medicina de la conservación utiliza para intervenir. Y la medicina de la conservación es la que pone las manos en acción, ¿no? Y hace las intervenciones, aplica estrategias para prevenir zoonosis, conservar la biodiversidad y proteger comunidades. O sea, usa la salud ecológica como concepto, la salud ecosistémica como evidencia, para diseñar medidas de conservación y de salud pública. Y bueno, ¿alguna vez escucharon las definiciones de distrés o resiliencia? A ver, si no alcanzaron a leer, si alguno quiere intervenir y decir si saben de qué se trata estos conceptos. Sigo entonces. Bueno, estos conceptos no solamente se usan en salud o en medicina de la conservación, sino que también se usan en biología, en realidad se usan en la ecología, ¿no? Por eso seguramente ya los habrán cruzados, donde el distrés o el estrés ecológico es el estado en que un ecosistema no puede volver al equilibrio natural, ¿no? Donde la perturbación fue tan grande que perdió la capacidad de volver a sus funciones, y esto puede ser por causas frecuentes, algunos ejemplos, la deforestación, fragmentación, cambio climático, eventos extremos, ¿no? Contaminación química o biológica, introducción de especies invasoras o sobreexplotación de recursos. De cada uno podemos ver un montón de ejemplos. Yo sé que por ahí, hablando así, dando tantas definiciones una tras de la otra, es complicado retener, pero bueno, la idea es hacer esta primera integración, y cada uno de todos estos temas se van a ir desarrollando mucho más pausadamente en la materia con ejemplos. Al final dejé muchos ejemplos o varios ejemplos para poder integrar toda esta cantidad de conceptos, ¿no? Bueno, y la resiliencia es la capacidad de un ecosistema de absorber esa perturbación para volver al equilibrio o volver a las funciones normales, ¿no? ¿Y qué fortalecen a la resiliencia de que un ecosistema puede volver al estado normal? La alta biodiversidad, vamos a verlo por qué,
ahora más adelante, la conectividad entre ecosistemas, el bajo nivel de contaminantes, bueno, más o menos sería lo contrario a lo anterior, la diversidad genética de las poblaciones, que eso tiene que ver mucho también con la conectividad entre los ecosistemas, y un equilibrio entre las redes tróficas. O sea, a mayor estrés ecológico, menor es la resiliencia y mayor es la vulnerabilidad de las poblaciones y los ecosistemas a contraer enfermedades. Y bueno, ahora vamos a ir un poquito, nos vamos a meter un poquito más a otros conceptos que son más relacionados a los actores ecológicos causantes de enfermedad. Vamos a empezar por los que están relacionados con los patógenos, que seguramente cuando uno habla de medicina de la conservación o de la salud, es lo primero que se le ocurre en la cabeza, o se le viene a la cabeza es las enfermedades, los patógenos, los microorganismos, los parásitos, los virus, las bacterias, no sé, los hongos, pero no se le viene, como ya lo dije anterior, no se nos ocurren tal vez la contaminación, los químicos, los agrotóxicos, pero también, bueno, esto lo vamos a tratar dentro de los actores ecológicos de las enfermedades. O sea, para tratar esto, no podemos dejar de hablar de la ecología de enfermedades, ¿no? La ecología de la enfermedad es una disciplina que estudia cómo los factores ecológicos regulan la aparición, la dinámica y la transmisión de enfermedades infecciosas, ya sea en animales silvestres, domésticos o en humanos. Para estos hay preguntas centrales. Estas son las preguntas que nos hacemos la gente que yo me dedico al estudio de ecología de enfermedades, donde uno trata de mixturar la ecología de los hospederos, o la ecología, en mi caso, de los mamíferos, cómo viven esos mamíferos, para poder explicar cómo son las interacciones con sus patógenos o los microorganismos que transportan, ¿no? Entonces, para eso necesitamos hacernos preguntas como ¿por qué una enfermedad emerge en un cierto lugar y momento? ¿No? Que estas son las preguntas que hicieron surgir tanto la medicina de la conservación como el concepto de One Health. Antes, como ya les dije, no nos preguntábamos. Antes actuábamos sobre esa enfermedad. Hoy es ¿por qué hoy en día hay un brote de leishmaniasis? Yo estoy en Iguazú, ¿no? En la provincia de Iguazú. Bueno, eso tiene respuestas. Por un desmonte, por cambio climático, bueno, etcétera, ¿no? ¿Qué factores ecológicos amplifican o amortiguan la transmisión? Esto vamos a ver también que son factores amplificadores o amortiguadores de enfermedades, ¿no? La aglomeración de animales fuera de lo normal, o sea, vamos a tratar de ver ejemplos comunes, como un criadero de pollos, ¿no? Puede ser un factor amplificador, porque tenemos una cantidad de animales hacinados que están con calor, donde si surge un brote de una enfermedad, tienen mucho contacto y eso va a ser amplificador, ¿no? Y también hay factores que amortiguan. Hoy se sabe que la elevada biodiversidad es un factor amortiguador de la transmisión de enfermedades, que lo vamos a ver por qué más adelante cuando hablemos de dilución. Bueno, ¿cómo se afecta la pérdida de biodiversidad al riesgo? ¿Cómo afecta la pérdida de biodiversidad al riesgo de infección? Por lo que les decía recién. ¿Cuánto y por qué un patógeno salta de una especie a otra? Eso lo vamos a ver cuando veamos spillover, ¿no? Es el salto de patógenos entre especies. ¿Y qué rol cumplen los depredadores en regular reservorios, ¿no? Bueno, son todas las preguntas que tienen que ver con la ecología, no solo del patógeno, sino con aspectos ambientales y ecología del hospedador. No vamos a hablar de los conceptos claves, pero sí que es un puente entre disciplinas, donde dentro de la ecología de enfermedades se integra la medicina veterinaria humana, la ecología y la biología de la conservación, la microbiología, la parasitología, la epidemiología de poblaciones, ciencias ambientales y climáticas. O sea, sería la ciencia, es la base científica que sostiene tanto la medicina de la conservación como el enfoque One Health. Y bueno, ya que hablábamos de reservorios, recién de hospedadores, mencioné y vectores, también las definiciones son importantes cuando estamos tratando estos temas, porque tal vez uno los maneja de oído y no son lo mismo. No es lo mismo un reservorio que un vector que un hospedador. Entonces,
Yo hago para atrás, si no alcanzaron a leer, y a ver si quieren participar y algunos definir qué es reservorio, qué es hospedador, qué es vector, algún ejemplo, ¿Algún valiente? algún valiente. Vector sería como el Aedes aegypti que transmite el dengue, ¿no? Claro, es un vector. Los vectores pueden ser biológicos o mecánicos. Un clavo o un alambre, ¿no?, oxidado que transmite el tétano es un vector mecánico. El vector participa solo como vector. Transfiere, ya sea una enfermedad, desde un ser inanimado como un clavo o un ser vivo a otro ser vivo. Ahí escuché un ruidito. Nada. No, tranquilo. Era Bien. yo nomás, pero Uno también de era los alumnos que entraba. para lo de vector. Bueno, Por eso no. ¿querés decir algo? No, iba a decir el mismo ejemplo que de Walter, de la Aedes aegypti. Bueno, entonces vamos a ver acá bien las diferencias. La definición de reservorio es una especie o ambiente, ¿no? No solamente una especie, puede ser un ambiente, donde un patógeno se mantiene y multiplica a largo plazo sin causar enfermedad grave en el huésped. O sea, es un huésped, en realidad un reservorio es un huésped que mantiene un agente patógeno sin que le cause enfermedad, como por ejemplo muchos roedores. Un hospedador de la leptospirosis son los roedores, ¿no? Y a ellos no les causa enfermedad porque evolucionaron, millones de años evolucionaron con esa bacteria y no les genera enfermedad ni mortandad. Entonces ellos las eliminan por el ambiente y bueno, esto es más que nada, esto es una estrategia de la bacteria, de tener un reservorio, porque si cada microorganismo mata a su reservorio o a su hospedador, se queda sin lugar donde vivir. Entonces, muchos, casi la gran mayoría, tienen reservorios donde no son afectados y mantienen al patógeno en el ambiente. El hospedador es un organismo que alberga un patógeno pudiendo sufrir una enfermedad, puede ser definitivo o intermediario. Bueno, ya los hospedadores no vamos a profundizar, pero es cualquier ser vivo que transporte, ¿no?, por decirlo así, a un patógeno. Puede ser un reservorio, claro, un hospedador. Después no nos vamos a meter mucho porque después se definen en hospedador definitivo, intermediario, bueno, eso ya se complejiza más, lo vamos a tocar dentro de la materia. Y bueno, y acá abajo decía, ¿no? Abajo del reservorio, el reservorio suele convivir con el patógeno sin morir, el hospedador no siempre se enferma, puede ser portador asintomático también. Y el vector, como les decía, es un organismo, usualmente un artrópodo, ¿no?, que transmite el patógeno de un hospedador a otro. Activo o pasivamente. O sea, activa quiere decir que va y te pica. Y acá está. Vector biológico, el patógeno se multiplica en él. El vector mecánico solo lo transporta. Eso es activa o pasivamente. Cuando solo lo transporta es pasivo. Cuando es activo, bueno, cumple una parte del ciclo por lo general, dentro de los órganos reproductores de la hembra. Por eso hoy sabemos que los mosquitos, la hembra es la que pica, ¿no? Donde se desarrolla la enfermedad, por lo general es dentro de la hembra, va a utilizar los mecanismos biológicos de la hembra para transmitirse. Y bueno, y hay un sinnúmero de efectos que causan los patógenos en la biología de su hospedador. Y esto es muy importante repasarlos, ¿no?, porque estos tiene una consecuencia que lo vamos a ver en la próxima filmina, que los patógenos no solo causan la muerte, sino que también remodelan la fisiología, la conducta, la cognición y la reproducción de sus hospedadores. O sea, como un patógeno, no podemos utilizar la definición de parásito acá, es un organismo que vive a expensas de otro y por lo general producen daño, y esto vive a expensas porque va a usar sus nutrientes
O sea, puede ser como los parásitos gastrointestinales, que puede utilizar los alimentos del que el hospedador se alimenta, o usar, o se puede alimentar del mismo hospedador, como los que succionan sangre o linfa, o comen tejidos, ¿no? Por otro lado, esto afecta al hospedador y va a generar cambios morfológicos de crecimiento y de apariencia. O sea, ¿qué se nos viene a la cabeza? Animales delgados, cuando se les cae el pelo, se les pone el pelo opaco, o si son cachorros, se afecta el crecimiento, entonces se ve un desmejoramiento o transformaciones también. Hay parásitos que también trabajan sobre la morfología y generan malformaciones, ¿no? Pueden ser como verrugas, ¿no? Eso, que por lo general o los cánceres, ¿no? Producidos por virus, donde hay aumento de la masa corporal. Esos son transformaciones. Afectan la fecundidad y reproducción. ¿Eso por qué? Porque un animal enfermo o una persona enferma ya no destina energía para reproducirse o para la fecundación. Destina energía para la supervivencia. Entonces, se le llama como que generan una especie de castración. Otros, cuando actúan con los animales que ya están, o las personas, ¿no?, que están tanto preñadas o embarazadas, pueden generar abortos y malformaciones. Entonces esto también afecta a la reproducción. Afectan el comportamiento, y acá hay dos formas de afectar el comportamiento. Hay un montón de ejemplos que también los vamos a ver en el curso, que son los más interesantes. Pueden afectar el sistema nervioso central, donde van a hacer que el hospedador tome decisiones que son fuera de su comportamiento normal. Y esas decisiones las hace a su conveniencia, ¿no?, el patógeno. Por ejemplo, hace que roedores infectados con toxoplasmosis, como ahí está en el ejemplo, le pierdan el miedo a los gatos. Entonces, el toxoplasma, al ser un parásito donde el gato es su reservorio, su reproducción sexual se da dentro del gato, necesita llegar al gato para reproducirse. Entonces afecta al sistema nervioso central, una parte del cerebro, donde le indica al ratón que el olor a orina, por ejemplo, de gato, es un olor de alarma, de escape, ¿no? Bueno, eso se lo anula, entonces el roedor deja de percibir el olor de gato como una advertencia o un peligro, y entonces el roedor está como más proclive a ser cazado y consumido por un gato. Entonces ahí el toxoplasma facilita su ciclo. Se automodula el ciclo. Y por otro lado también cuando dice el escape, ¿no? Cuando los animales se enferman, muchas veces si están muy enfermos, pierden sus sentidos, como cualquier persona que tuvo dengue, que queda de cama, que ya no te importa más nada de lo que pasa en tu entorno. Bueno, esos animales obviamente quedan como expuestos a ser predados por cualquier animal. Eso sería el efecto en el comportamiento. Y bueno, y por otro lado, por último, la supervivencia, ¿no? Cuando se afectan gravemente, donde se ven comprometidos los sistemas inmunes de muchos animales o personas. Esto también genera la coinfección por otros patógenos y esto genera mortandades por lo general. Y bueno, hasta acá, yo creo que la idea que tenemos todos en la cabeza, y es la misma idea que nos hacen en las carreras de veterinaria o en la carrera de medicina, es que los patógenos son una porquería, que hay que eliminarlos y que no tendrían que existir directamente en el planeta. Y nosotros en las carreras de veterinaria, como en las de medicina, lo vemos así y estudiamos sus ciclos para saber dónde, en qué momento del ciclo utilizar los fármacos para destruirlos. Pero hoy en día, desde el avance de la ciencia, del avance de la ecología, sabemos que los patógenos son parte de los seres vivos y tienen funciones ecológicas, y que esto que recién les comentaba, todos esos efectos sobre la biología del hospedador, generan respuestas a niveles ecológicas, ¿no?
Entonces, podemos decir que los patógenos no solo son enemigos, sino que cumplen roles fundamentales en los ecosistemas. Y más allá, al otro extremo, hay parasitólogos, más que nada parasitólogos que están trabajando por la conservación de los parásitos, ¿no? Puede generar un poco de risa, pero bueno, es así. Porque se sabe que cumplen roles fundamentales en los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, regulación de las poblaciones. Los patógenos, al igual, si ustedes tienen la pirámide o la cadena trófica donde están los superdepredadores encima que controlan al resto de las poblaciones, bueno, los patógenos controlan el tamaño poblacional de herbívoros y de presas, evitando la sobrepoblación y el agotamiento de recursos vegetales. Hoy se sabe que en lugares donde se eliminó a causa de razones antrópicas, los predadores tope, por ejemplo, tenemos un ejemplo que también lo vamos a ver en el curso, en esteros de Liberá, cuando, se eliminaron todos los predadores, desde el yaguareté, el puma, el aguaraguazú, se empezaron a multiplicar los carpinchos y los ciervos de los pantanos, y en un momento llegó a haber tanta cantidad que cuando llegaba el invierno, morían. Grandes números se veían en los campos con animales muertos. Y cuando más que nada los veterinarios de vida silvestre empezaron a ir a investigar, encontraban animales súper parasitados. O sea, al no estar los predadores topes, ellos estaban regulando y eliminando a los animales viejos, débiles y enfermos. Esto también genera presiones evolutivas. ¿Por qué? Porque en esta selección, ¿quién va a morir? Los que tienen el sistema inmune más comprometido. Entonces, genera una selección positiva porque van a sobrevivir los que tienen un sistema inmunológico mucho más fuerte. Entonces, ayudan a la selección natural, también a la presión evolutiva. Con estas grandes mortandades también ayudan al ciclado de nutrientes, ¿no? Porque hay un montón de cadáveres que vuelven a la Tierra. Son reguladores de la competencia, o sea, pueden afectar diferencialmente a especies competidoras, permitiendo la coexistencia de especies que de otra manera se excluirían mutuamente. Estos ejemplos se ven más que nada en sistemas marinos, donde hay especies, por ejemplo, de moluscos, o vamos a decir de invertebrados, porque la verdad que con el tema de animales de marinos no soy experto en eso, así que vamos a poner invertebrados marinos. Hay invertebrados que son mucho más invasivos que otros, pero descubrieron que esos invertebrados conviven con patógenos que los regulan. Y entonces en experimentos donde aplicaron antibióticos sobre esos patógenos en esos invertebrados, descubrieron que esos invertebrados, al no tener esos patógenos, se multiplican en demasía e invaden todo el sistema y terminan agotando su medio ambiente, ¿no? Después la conectividad en redes tróficas, vamos directamente al ejemplo. Muchos patógenos ayudan a los depredadores, o sea, y esto también tiene que ver con el tema de la selección natural, donde los herbívoros, ¿no?, o las presas están infectados por un tipo de patógenos, tienen menos posibilidad de escapar de un carnívoro. Entonces, ayudan a la conectividad de las redes tróficas. Y por otro lado, el modelado del paisaje o ingenieros de ecosistémicas. Acá directamente puse un ejemplo que me pareció muy bueno antes de estar leyendo una definición, donde el ejemplo es con la peste bovina, invadió a las comunidades de ungulados silvestres en el Serengeti. Ungulados son todos los herbívoros grandes, ¿no?, que tenemos en el Serengeti, en África. Y la peste bovina lo que hizo fue reducir la abundancia de varias especies, y esto alteró la competencia interespecífica y modificó la estructura de la vegetación. O sea, la vegetación, en vez de estar cortita así por tener una gran presión de herbívoros, de herbivoría, bueno, creció, y esto modificó los regímenes de incendios. O sea, una enfermedad hizo como un efecto dominó y modificó todo el ecosistema. Bueno, entonces podemos decir que a medida que aumenta la diversidad de especies parasitarias, mejora el funcionamiento del ecosistema, sería como la conclusión final de esto, ¿no?
Y por otro lado, no solamente tienen funciones ecológicas los patógenos, sino que también nosotros, como solemos hacer, de buscarle funcionalidad a todo, ¿no? También le buscamos la vuelta y los podemos ver como indicadores de salud ecosistémica. La presencia de diversidad. Disculpen que parece que me tocaron la puerta en mi casa. Bueno. La presencia, diversidad y abundancia de patógenos no solo refleja el estado de sus hospedadores, sino que es una ventana directa a la salud del ecosistema completo. Entonces, como les decía hoy, podemos ver a través viendo los patógenos como indicadores, podemos ver la estructura de la red alimentaria. Nosotros, a través de los parásitos que encontramos dentro de un hospedador, podemos saber, o sea, de los parásitos que encontramos dentro de un carnívoro, podemos tener una idea de cómo es su cadena trófica, de qué presa se alimenta, por ejemplo, ¿no? También son todos temas que los vamos a ver con ejemplos dentro de la materia. También hay indicadores de contaminación ambiental. Tenemos parásitos que pueden acumular sustancias. Esto más que nada está estudiado en los sistemas acuícolas o acuíferos, en ríos, en el mar, donde hay parásitos que son acumuladores de sustancias nocivas, ayudando a eliminar los tóxicos del huésped. O sea, tenés parásitos, vos vivís, es un pez que se alimenta del fondo de un río, del lecho del río, y va a absorber un montón de toxinas. Pero dentro de este pez hay parásitos que absorben las toxinas, entonces le sacan biodisponibilidad para que afecten a los tejidos del parásito. Hay parásitos que pueden bioconcentrar, y entonces hacen que esas concentraciones sean más detectables. O sea, muestreando parásitos podemos saber qué químicos hay en el ambiente. Y bueno, los parásitos más tolerantes nos sirven para este tipo de estudios. Nos sirven como hábitat de centinelas poluidas, ¿no? Después hay indicadores de cambio climático. Esto, el ejemplo más sencillo es los mosquitos, ¿no? Hay muchos insectos o vectores de enfermedad que han ampliado su rango de distribución por el aumento de las precipitaciones y el aumento de la temperatura ambiental. Ese es el ejemplo más claro. Y bueno, pueden servir como indicadores de cambio climático. Hay un ejemplo también, que lo vamos a ver en el curso de esto. Y también podemos saber sobre la biogeografía histórica y la filogenia. Podemos ver la evolución entre hospedador y parásito. Es más, estamos estudiando eso como parte de mi doctorado, empecé a ver este tema. Estudiando determinados parásitos que coevolucionaron con determinados hospedadores. O sea, quiere decir que encima coevolucionaron y son específicos, que no se encuentran en otras especies, sino que son únicos de esa especie. Podemos tener una idea desde la biogeografía y la historia filogenética del hospedador a través de un parásito. O sea, hay un parásito que solamente se hospeda en el puma, en toda su distribución, desde Norteamérica hasta Sudamérica. Recientemente hemos encontrado esos parásitos en Sudamérica. Y bueno, esto nos habla de esta coevolución entre especies. Y bueno, un ecosistema con alta diversidad de parásitos específicos es paradójicamente un ecosistema sano. Evidencia de cadenas tróficas completa, biodiversidad intacta y baja contaminación. En conclusión. Y acá un poquito un ejemplo, ¿no?, de dos tramas tróficas, y podemos ver que por ahí una trama trófica sin tener mucho conocimiento de todo lo que vimos hasta recién, ¿no?, sería la de la izquierda, ¿no? Hoy en día solamente somos observadores de aves. Y bueno, vamos a ir al bosque y vamos a ver quiénes son los depredadores, vamos a ver las águilas, las lechuzas, los halcones, qué aves se van a alimentar de aves herbívoras o de animales herbívoros, de omnívoros, ¿no?
y estos se van a alimentar de granos o frutos, y esto es la red trófica tradicional, ¿no? Sin patógena. Pero ya cuando interceden los patógenos, serían la red trófica con patógenos incluidos. Entonces, acá se pueden ver cómo las interacciones que hay enriquecen no solo la trama, ¿no? Sino que enriquecen todo el ecosistema. Los parásitos son depredadores, son depredados y son depredadores. Son nodos activos de la red y no son solamente meros perturbadores, como les decía recién, tienen funciones ecológicas y también funciones ecosistémicas. Los patógenos constituyen una gran parte de la biomasa total en la mayoría de los sistemas ecológicos. Hasta el 78% de las interacciones tróficas pueden involucrar patógenos. O sea, del 100% de las interacciones en el planeta, el 78% involucran patógenos. Y bueno, la complejidad es observada como estabilidad. O sea, mayor densidad de interacciones puede amortiguar o amplificar brotes dependiendo de quiénes estén presentes dentro de ese brote. Y eso, lo que es brotes, amortiguadores y amplificadores, lo vamos a ver ahora más adelante. Y ahora, nada, estos términos también los vamos a escuchar, o es muy frecuente que se escuchen, que son las enfermedades emergentes y reemergentes, ¿no? Ahora ya nos vamos un poquito más finos, no tanto de hablar de salud, sino de quiénes son los causantes de enfermedad, ¿no? Tenemos las enfermedades emergentes, que son una nueva población o conocida, pero que aumenta rápidamente su incidencia, rango geográfico o gravedad. O sea, más que nada son las poblaciones emergentes, son las nuevas enfermedades que se dan, como pasó con el COVID, que rápidamente aumentan su incidencia, su rango geográfico o gravedad. Y las reemergentes son enfermedades que ya eran conocidos y habían sido controladas a través de vacunaciones, pero por diferentes alteraciones antrópicas volvieron a emerger y vuelven a ser una preocupación para la salud tanto animal como pública. Entonces, ¿qué factores? Acá hay varios ejemplos. ¿Cuáles son emergentes y cuáles son reemergentes? Tenemos el COVID emergente, el ébola a través de toda la destrucción de los bosques de África, de haber sido controlada, nuevamente es una enfermedad que reemergió. El monkeypox, que es el virus del mono, emergente. Y bueno, el dengue, reemergente. Y esto se da por pérdida y fragmentación de hábitat, por la globalización y transporte internacional. Yo vivo acá en Cataratas del Iguazú, donde hay cantidad de gente de todo el mundo, y eso es lo que siempre los que trabajamos ahí con Mario me preguntaba al principio de la clase, el trabajo que hacemos con cuatíes, en lo que vemos, ¿no? Que si se llega a dar un brote de una enfermedad ahí con esa población grande de cuatíes y con toda la gente que hay del mundo visitándola, rápidamente podría ser expandida a todas partes del mundo. El cambio climático, por lo que dije anteriormente, por la expansión de vectores, la ganadería intensiva, que también ya la mencioné, o el comercio de fauna. El comercio de fauna se hace para mascotas y para consumo. Bueno, la resistencia antimicrobiana y el crecimiento demográfico, más que nada contra los márgenes naturales. Y bueno, ¿y qué acciones humanas? Acá el cuadro parece muy grande, pero más que nada son ejemplos. ¿Qué acciones humanas impulsa la zoonosis y las enfermedades emergentes? Como ya dije recién, en el otro cuadro, la expansión agrícola, la minería, el crecimiento poblacional, la urbanización, el tráfico de especies ilegales, recreación, turismo. El turismo, o el ecoturismo, también es otra de las cositas que vamos a ver en el curso. Uno lo tiene en mente como algo agradable, porque uno se va de vacaciones, viene de vacaciones a las Cataratas del Iguazú. Entonces viene a sacarse fotos, a conocer la Gran del Diablo, a relajarse, a estar en contacto con la naturaleza, pero no tiene en cuenta que el turismo mal manejado, no tenemos en cuenta que puede ser un desencadenador de enfermedades o brotes de enfermedades. Como les contaba recién, lo que pensamos sobre los cuatíes y sobre la gran cantidad de personas que se acercan y le dan una galletita para sacarse una foto. Eso puede hacer que se produzca la transmisión de enfermedades desde una galletita
con saliva de una enfermedad, de una persona que tenga una enfermedad, se le transmite a los animales. Ya ha pasado, no es algo que estamos hipotetizando, ha pasado con gorilas en África, ha pasado con los monos tití, los callictris en Brasil. Y por otro lado, la ganadería intensiva y la acuicultura, todo lo que son la ganadería intensiva hoy, desde criadero de pollo, criadero de cerdo, criadero de peces, feedlot de vacunos, son todos donde muchos de los brotes y de epidemias mundiales han surgido las enfermedades emergentes o reemergentes. Y acá, esto que lo tratamos por separado, ¿no? Porque no son microorganismos, sino que son contaminantes, que son determinantes silenciosos de enfermedad. ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede trabajar años, que es lo que pasa, ¿no? En huertas o en cultivos, fumigando con agroquímicos que la persona que lo hace pensaba que solamente estaba matando insectos o matando hierbas no deseadas, y por eso son determinantes silenciosos de enfermedad. Y cuando llega a la jubilación, llega con un cáncer que se lo come vivo. Entonces, por eso son determinantes silenciosos. Los contaminantes químicos alteran la fisiología de los organismos, desestabilizan ecosistemas y favorecen la emergencia de enfermedades, ¿no? Y acá está el lazo. No solamente generan enfermedad por sí mismos, al ser casi todos productores de algún tipo de cáncer, o destructores de órganos, ¿no? Uno se puede intoxicar con algo que directamente daña los órganos, como los riñones, como el hígado. Y otros generan favorecen la emergencia de enfermedades, porque afectan sobre el sistema inmunitario del ser afectado. Y tenemos metales pesados, que lo vamos a ver. Esto es un caso que se ve a nivel mundial. Los metales pesados, que son neurotóxicos, generan inmunosupresión, alteraciones endocrinas, bioacumulación en la cadena trófica. O sea que la bioacumulación, también lo vamos a ver, es cuando hay seres que consumen el plomo. Este plomo se guarda en los tejidos, más que nada grasos, en este primer ser. Viene otro ser que se come a ese ser que se comió el plomo y se va acumulando, ¿no? Y hay algunos animales que son biomagnificadores, aparte, ¿no? Y bueno, esto genera, como el plomo al competir con el calcio, generan malformaciones, porque los animales que están en crecimiento, o ya sea también las aves, que el huevo es prácticamente todo calcio, como al competir con el calcio, en vez de depositarse calcio en la formación de huesos, se deposita plomo, y el plomo es un mineral muy rígido, entonces se producen fracturas, mal crecimiento, los huevos no llegan a criar, a desarrollarse. Por otro lado, tenemos antibióticos y antiparasitarios. Hoy el uso en desmedida de muchos antibióticos y antiparasitarios en la ganadería ha provocado desastres ecológicos. Por ejemplo, que también lo vamos a ver, este ejemplo se ve con los AINES que se utilizan en ganadería en África o en Asia. Son muy tóxicos para los buitres, son nefrotóxicos, son totalmente mortales. Entonces han devastado casi la población de buitres de diferentes especies en estos lugares, porque los animales se mueren comúnmente de alguna enfermedad en el campo o de mal manejo, y estos cadáveres están contaminados con todos los antiparasitarios. Entonces los animales al venir a carroñar, bueno, se intoxican y mueren. Y bueno, se han alterado. Y esto lo que produjo fue que al desaparecer los máximos carroñeros de estos ecosistemas, donde hay mucha cantidad de animales de gran porte, produce acumulación de cadáveres, ¿no?, en los ecosistemas. Esta acumulación de cadáveres en los ecosistemas favoreció la proliferación de perros callejeros o de perros ferales y de ratas. Con la proliferación de perros ferales y de ratas, de perros más que nada, sin perros ferales, sin ningún manejo sanitario, ¿no? Obviamente proliferó la rabia, el distemper, o sea, el parvovirus, el moquillo,
y esto afectó al resto de animales silvestres, de carnívoros silvestres, ha afectado en gran medida a poblaciones de leones, de leopardos, de hienas, de chitas, de un montón de carnívoros de esas zonas de África y de Asia. Perdón, Juan. Sí. Guillermo tiene la mano levantada. Bueno, Guille. Sí, buenas tardes a todos. Muy bueno, Juan, la charla. Me estoy aprendiendo un Hola, montón. Guille. Y esta parte de los antibióticos desmedidos, yo había visto también en una oportunidad cuando se aplica el Ivomec o algunos antibióticos en la ganadería, que después, obviamente, el poder residual o lo que queda en la feca, ¿no es cierto?, en el bosteo, después, obviamente, afecta a todos los coleópteros, por ejemplo, el estercolero o todos los que vienen a tener que hacer su parte, ¿no es cierto?, de ir descomponiendo todo esto, incorporando en el suelo, porque justamente el antibiótico le afecta, el veneno, ¿no es cierto?, para ellos, así que eso modificaba todo y bueno, en los campos ganaderos quedan todos llenos de bosteo, ¿no es cierto?, y eso atrae más enfermedades todavía al ganado. Eso Tal lo cual. habíamos visto, me parece, con Zurita en su momento. Tal cual, sí, claro, ¿Puede claro. ser Zurita así? se dedica a este tema, trabaja mucho con los escarabajos estercoleros, y esto, claro, se afectan los dos grandes eliminadores de materia orgánica, los carroñeros superiores y todos estos invertebrados, porque no solamente los coleópteros como los escarabajos, sino también las lombrices y las bacterias de la tierra se ven afectados por estos antibióticos. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Parece que nadie más. Bueno, Lo único que te cuento, Juan, es que nos quedan 6 minutos. ya voy terminando, ¿eh? Dale, dale. Creo que me falta poco. Por otro lado tenemos, bueno, vamos a ver todos estos ejemplos, los vamos a ver, pero quería mencionar todo lo que son contaminantes, como, bueno, los metales, los antibióticos, los plaguicidas, que ya no les tengo que decir nada de glifosato y eso ya lo deben haber escuchado, y los fertilizantes, ¿no? Los fertilizantes que por ahí algunos nos confundimos con plaguicidas, pero son diferentes y esto más que nada afectan a los sistemas, o se ven los ejemplos más que nada en ambientes acuáticos, ¿no? Con el tema de afloramiento de algas y la intoxicación por esto. Y bueno, el spillover, los que les quería comentar también, así como es el salto que se da cuando un patógeno puede saltar de una especie a otra especie. O sea, los patógenos por lo general no pueden saltar, no son generalistas, no pueden saltar de un lagarto a un zorro, del zorro a una persona. O sea, tiene que haber un contacto estrecho por una determinada cantidad de tiempo, o indeterminada cantidad de tiempo, mejor dicho. Esto va a haber un montón de receptores, tanto del patógeno como del hospedador, que se van a modificar para que se produzca un mecanismo de llave-cerradura donde el patógeno puede saltar a un nuevo hospedador. Entonces, por eso el spillover es el evento por el cual un patógeno salta de un reservorio hospedador habitual a una nueva especie, incluidos los humanos. El origen de la mayoría de las pandemias conocidas sería, ¿no? Todas las pandemias siempre se dan porque hay mucho contacto con un determinado hospedador que tiene un determinado tipo de patógeno, y bueno, este patógeno puede mutar para adaptarse al nuevo hospedador, y ahí se produce el salto. Pero bueno, para eso necesita esta serie de cuestiones que voy a mencionar, como el patógeno en un reservorio circula sin causar enfermedad, ¿no? El contacto en interfaz. Un humano o un animal doméstico se pone a un nuevo reservorio. El primer salto. El patógeno infecta al nuevo hospedador, aún sin una transmisión eficiente. Y ahí sufre la adaptación. El patógeno muta y se adapta al nuevo hospedador. Puede surgir una transmisión humano-humano. Esto es lo que define lo que es el spillover. Y aumenta cuando hay alta densidad de reservorios, ¿no? Puede ser un mercado de animales para la venta o un feedlot. Los hábitats están fragmentados, o sea, a mayor disturbio es más difícil que volver a la resiliencia, ¿no? Y cuando existe también comercio de fauna silvestre.
Entonces hay un contacto estrecho entre el humano y el animal. Todo eso propicia al salto de un patógeno de un hospedador a otro hospedador, conocido como spillover. Y bueno, y acá tenemos, que era con lo que quería cerrar, un montón de ejemplos desde el de los lobos de Yellowstone, porque en este caso no hablamos de patógenos ni de químicos, sino que hablamos de un ecosistema, que seguramente ya creo que lo pueden haber tratado con Mario, este tema, donde el ecosistema se enferma con la desaparición de un predador tope y sufre un montón de transformaciones. Y bueno. Ayer, perdón Juan, ayer Sí. Hilaria estuvo contando de este. Bueno, genial. Entonces, después tenemos la enfermedad de Lyme. El ejemplo acá. Estos son ejemplos de efectos en cascadas ecosistémicas. La enfermedad de Lyme es una enfermedad emergente, o sea, porque antes no se conocía, y apareció en Norteamérica cuando decidieron que el zorro era plaga y por qué les mataba a las ovejas. Entonces, en una zona que no me acuerdo, determinada de Estados Unidos, eliminaron la población de zorros, pero el zorro era un controlador de un montón de otras poblaciones de animales pequeños, más que nada de roedores. Entonces creció una abundancia de ratoncitos de patas blancas. Ese ratoncito de patas blancas era portador de una garrapata, que es la garrapata de patas negras, que esta garrapata transmitía la Borrelia burgdorferi, que es la causante de la enfermedad de Lyme. Una enfermedad totalmente mortal en humanos. Y bueno, a causa de la eliminación del zorro, apareció una enfermedad emergente. Lo de los buitres y los AINES ya lo comenté recién. Del plomo y la cacería, bueno, más o menos, no lo comenté, pero hablé un poquito de plomo. Más que nada, bueno, los estudios son ambientales a raíz de la cacería, de los cartuchos, ¿no? Que uno no se pueden imaginar la cantidad de kilos de plomo que hay en los ambientes naturales donde se practica la cacería con cartuchos de plomo. Esto desencadena también una cascada de acontecimientos en la salud de toda la población, de todo el ecosistema. Y por otro lado, les quería traer un tema local, el tema de un brote de sarna en vicuñas por un mal manejo, también una intervención antrópica. Bueno, acá el de los lobos, vamos a esto rápidamente. Resulta que en el Parque Nacional San Juan también sucedió un efecto en cascada a través no de un patógeno, sino de un parásito externo. El Sarcoptes scabei, que es un ácaro productor de sarna, llevaron a una zona de la Puna, que es el Parque Nacional, que es una zona donde no hay animales domésticos, llamas con sarna. De ahí este ácaro saltó a las vicuñas y a los guanacos, que son camélidos silvestres, que no estaban preparados para combatir o para aguantar el efecto de estos parásitos, y la población, una alta mortandad, hasta el 95% de los animales de estos ungulados murieron. Entonces el puma, que era el mayor predador, migró y se redujo la población de pumas en estos lugares. Los cóndores, que se alimentaban de las carcasas que dejaba el puma, ¿no? Del puma al cazar llamas y vicuñas, también desaparecieron de este lugar, el parque que estamos hablando, el Parque Nacional San Guillermo. Y entonces se vieron afectados los pastizales, o sea, los pastizales que eran regulados por las vicuñas y los guanacos crecieron y se vieron favorecidas, hubo una explosión de liebres. ¿Por qué? Porque primero que creció la vegetación, dándole más alimento a la liebre y más refugio, y por otro lado desaparecieron los pumas, que son predadores de las liebres. Seguramente también se vieron favorecidos los zorros con este crecimiento de liebres, pero bueno, hasta ahí llegó el estudio. Este era el ejemplo en cascada. Y bueno, por último, es lo último que tengo para decir. Mario. Parece largo, pero puede ser corto. Más que nada, algo que vengo mencionando, que es el efecto de dilución, que lo vamos a tomar a la enfermedad de Lyme como modelo. El efecto de dilución dice que cuando aumenta la biodiversidad de un ecosistema, el riesgo de transmisión de ciertos patógenos disminuye, ¿no? ¿Y eso por qué? Lo vamos a ver. Hay hospedadores, como les decía hoy, que cada patógeno tiene que adaptarse a su hospedador, y no todos los hospedadores y no todos los patógenos pueden multiplicarse dentro de cada hospedador. Entonces, tenemos que hay
hospedadores altamente competentes o competentes y otros hospedadores que no son competentes o son bajamente competentes. O sea, algunos pueden multiplicar la bacteria en su interior o el patógeno en su interior y otros no. Entonces, si tenemos un ecosistema donde se eliminan, ¿no?, gran parte de los vamos a poner los mamíferos silvestres, y quedan, como sucedió con el zorro, que eliminaron los zorros, tenemos los zorros, en este ejemplo tenemos los zorros y las zarigüeyas, son animales no competentes para la proliferación de esta bacteria en su organismo. Y por otro lado tenemos los ratones y ciervos, que sí son competentes. Al eliminar estos predadores, el ecosistema se llenó de hospedadores muy competentes, entonces se vieron favorecidas tanto las garrapatas como la bacteria. Entonces ahí se produjo el salto hacia las personas. Entonces se entendió que existe este efecto de dilución, que cuando existe en otros ambientes donde sí existían la zarigüeya y el zorro, se dieron cuenta que el zorro, primero, baja la carga de roedores, que son los hospedadores más competentes y los reservorios de esta enfermedad. Y no solamente baja la carga, sino que produce una respuesta que es la respuesta del miedo. Entonces los roedores no andan libres y campantes por todo el ecosistema, sino que están atentos a la aparición del zorro. O sea, disminuyen las horas de actividad y disminuyen la frecuencia de movimientos, bueno, un montón, toda su movilidad se ve reducida. Entonces hay menos roedores para contraer garrapatas y diseminar garrapatas. Y por otro lado, las zarigüeyas, que son, aparte de ser consumidores de roedores, cargan garrapatas y consumen garrapatas. Y por otro lado, no los afecta la enfermedad. Entonces, se sabe hoy en día que ambientes con mucha biodiversidad son ambientes que pueden actuar con este efecto de dilución sobre muchas especies de patógenos. Y bueno, y esto era un último cuadro, pero lo pasamos. Y bueno, como conclusión, la salud es una sola, totalmente interdependiente, humano, animal y ambiental. Bueno, ya tenemos varias frases que tocan todos los temas como conclusión, si quieren leer. Y si no, pasamos a charlar o a hacer preguntas. Y bueno, disculpen de tanta teoría, pero tocó esto. No hubo forma de buscarle la vuelta para que sea más didáctico, sino que sí o sí tenía que hacer esta introducción para la materia, pero les prometo que la materia no va a ser así. Bueno, sí, un poco abrumador tantos conceptos, pero quédense tranquilos que durante el módulo de medicina de la conservación van a tratarlo con más tiempo y va a ser más fácil entender en profundidad cada uno de estos temas. Me imagino que tienen alguna pregunta, consulta, algo que no hayan entendido. Aprovechen. Qué bien, no entendieron nada, así que buenísimo. Adriana dice, excelente clase, mucho para incorporar. Muchas gracias. Saco la presentación. Dale. Bueno, también puede ser que es muy viernes, ¿no? Sí. Y el cuerpo lo sabe. A mí se me viene a la mente ejemplos de esto que mencionaste, Juan Pablo, del paso el paso de enfermedades a diferentes organismos a través de parásitos. ¿Cómo es? Con la situación por un lado, el coronavirus que se dio ya, pero el ébola también es un caso particular. Y en el mismo lo que pasa es que, no recuerdo si era de un primate a seres humanos en este caso, pero la cuestión que había era que es tan potente esta enfermedad, el ébola en el ser humano, que genera que el individuo muera casi antes de contagiar a otros, porque en pocos días ya te termina matando. Así que también es algo ahí
medio raro porque inclusive el ciclo de transmisión de ese virus en los seres humanos es corto y como que no contribuye a su dispersión. Claro, pero bueno, también son todos, hay un montón de terminología, ¿no? Un montón que yo encima seleccioné, porque en verdad, Mario, fue re pesado para mí hacer el resumen de la materia, ¿no? Porque era como decir, uy, esto va a ser un bodrio, pero bueno. Y traté de resumir, porque hay un montón de otros conceptos que se suman a esto, ¿no? El tema tiene que ver con los reservorios. O sea, el humano no es el reservorio del ébola, ni los gorilas, que son las poblaciones de primates más afectadas por el ébola, no son los reservorios. Hay otro reservorio natural, que seguramente es un animal, que puede ser un murciélago, ¿no? Un roedor, que no es afectado por el ébola y que mantiene esta enfermedad en el ambiente. Lo que sucede es que nosotros, bueno, en África, con toda la deforestación que hay, y mucha gente trabajando en su momento con el turismo a gorilas, con gorilas, ¿no? Nada, cuando surgió el brote, los primeros que se vieron afectados fueron las personas y las personas que estaban dentro de la selva, y así se contagiaron a los mismos cuidadores, contagiaron a los gorilas, y bueno, es fulminante para los homínidos, es fulminante, pero no somos el reservorio, no hacemos parte del ciclo. Eso es lo que te quería decir, que ahora se me había ido. Tenemos dentro de los hospedadores, que tenemos huéspedes definitivos e intermediarios, tenemos huéspedes trampa, lo que se llama. El huésped trampa son los que no hacen parte del ciclo. Entonces, algunos no les causan enfermedad, pero el ciclo no se continúa, y otros causan la muerte del hospedador y tampoco se continúa el ciclo. Perfecto, hay cosas ahí que aprendí nuevas que están muy interesantes también. Comento que Rebeca dice, y ahora la gripe aviar, ¿dónde se tienen registros de mortandad de aves silvestres? No sé, Rebeca, si es una pregunta o es una afirmación. Por ahí podés... Es una afirmación. Hola, ¿qué tal? Acá en bien. Paraguay, por ejemplo, se habilitó un protocolo con el Servicio de Sanidad Animal, en donde están haciendo monitoreo de estos encuentros para tomarles muestras con hisopado y determinar la causa, pero hay registros de gripe aviar en aves silvestres. Claro, de influenza aviar, sí. Sí, a nivel mundial son los monitoreos. Y Gastón comenta que le pareció interesante lo que mencionaste de los patógenos, ayudando a la biodiversidad y en el control de las cadenas tróficas, ¿no? Siendo Claro. importantes en la salud del ambiente. Si bien, y rompe esto el paradigma de que siempre dañan a los mismos, ¿no? Sí. Bueno, de todo esto que hablé, la parte que me gusta a mí, la que trato de profundizar en lo que me gusta leer, ¿no? Es la parte esta, ¿no? De cómo funcionan los patógenos, cómo hacen parte de la ecología, ¿no? De todo el resto del ecosistema. Es lo que más me interesa, lo encuentro más divertido, ¿no? Bueno, son casi 7 menos, ya son 7 menos 20 pasadas. Perfecto. Y antes de terminar la clase, quería comentarles que Carla subió al campus la lista con los grupos. La fecha para la entrega del informe va a ser el 7 de abril, es decir, el día antes de tomar las clases presenciales en la facultad, o sea, tienen bastante tiempo. Decían ustedes cuándo se reúnen a trabajar en grupos, pero tengan presente que después tienen que hacer un informe que es individual, ¿sí? Y lo que les quería comentar es que yo armé los grupos porque muchos de ustedes no decidieron en qué grupo querían estar, quizá porque no estaban presentes ayer. Si quieren cambiarse de grupo, por una cuestión de conveniencia, lo que sea, no hay problema, siempre que el grupo no supere las 5 personas, ¿sí? Así hacemos grupos relativamente similares en tamaño y más adecuados para la dinámica de trabajo.
Eh, quería comentarles algo más. Yo voy a decir que algo que me olvidé, porque me incomoda Dale, la, Juan. me incomoda la autopresentación, que nada, que la materia la damos en conjunto con otra veterinaria, Marcela Orozco, que el nombre estaba en la primera diapositiva, bueno, que somos ahí y invitamos a un montón de especialistas que van a trabajar y van a tratar cada uno de todos estos temas en mayor profundidad y más didácticamente, así que nada.